Muy bien, mil disculpas, vamos a continuar con la disertación, la parte teórica. Van a disculpar, bueno, he tenido una dificultad con mi computadora, se apagó sin querer. Bueno, pues vamos a continuar, ¿ya? A ver, mis estimados, les estaba hablando acerca de los tipos de investigación que se tiene que conocer teóricamente. Lo importante, ¿no? Porque cuando nosotros nos mencionan de investigación, se refiere pues a curiosear, ¿no? Pero necesitamos investigar algo, ya sea a sujetos de estudio o objetos de estudio. En ese proceso existen dos tipos de investigación, ¿no? Podemos hablar justamente de investigación bibliográfica o documental, o también podemos hablar de investigación de campo o empírica, ¿no? Dos tipos de investigación. Entonces, en esta investigación prácticamente tenemos que hablar de investigación bibliográfica o documental. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué cosa es? Bueno, pues es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura crítica de documentos materiales bibliográficos, ¿sí? De bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información. Dichos documentos pueden ser documentos escritos como libros, revistas, periódicos, folletos, enciclopedias, informes, actas, apuntes, etc. Ahí mismo, en ese tipo de investigación bibliográfica o documental, están los documentos fílmicos, perdón, películas, videos, diapositivas, etc. Documentos grabados como disquete, cassette, CD, entre otros, ¿no? Entonces, quierase o no, esta investigación, este tipo de investigación biográfica tiene que tener ese sustento, ¿sí? Esa búsqueda que tenemos que encontrar como investigadores. Y se pueden sustentar en estas lo que es la fuente primaria, ¿no? Entonces, esta técnica usualmente usada por cada investigador. Enseguida vamos a ver este aspecto de investigación de campo empírica. Acá se necesita instrumentos de investigación, enseguida les voy a hablar. Nos vamos a adentrar ahora a lo que es la investigación biográfica o documental. ¿Esto a qué se refiere? Pues se refiere a los documentos grabados o documentos que tienen filmación o bien enciclopedias, revistas que están escritas ahí, ¿no? Son técnicas que se utilizan realmente para documentar la investigación. No puede ser una investigación sin documentación. No sirve esa investigación sin documentación, sin sustento teórico, sin sustento analítico, etc. ¿Sí? Entonces, para recabar una información, para recabar, recapitular, extraer, quieras llamarlo en ese sentido, necesitamos nosotros utilizar una técnica, ¿no? Y esa técnica es muy conocida desde inicios de la investigación teórica, que se utiliza el fichaje, por si acaso, ¿no? Ese fichaje, esa técnica del fichaje, por si acaso, tiene una norma que se trabaja a nivel mundial, ¿no? El año pasado, por ejemplo, estábamos hablando de la estructura básica de las normas APA sexta edición, y este año hablamos ya de normas APA de la séptima edición, ¿no? Esto también va cambiando con los años, ¿no? Entonces, la investigación no es estática, los fenómenos no son estáticos, el objeto de estudio, los sujetos de estudio no son estáticos, ¿sí? Acá tenemos la fuente primaria, sí, pero cada año que va pasando tenemos que utilizar diferentes tipos de estructura, ya sea eh, en lo que es fondo y forma, ¿no? O también tenemos que tratar de encontrar lo que es el sustento teórico que se da. Porque ustedes saben bien, existen muchos software que detectan el plagio, la copia, la similitud, etcétera, en donde nosotros no podemos caer, ¿no? Como los participantes del diplomado de producción de textos, tendríamos que manejar esto de las citas APA a perfección, y es más porque somos del área de comunicación y lenguajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
necesitamos tener en cuenta de que en esta estructura básica para citar en normas APA, tenemos que tener en cuenta estos cuatro aspectos, ¿no? Autor, fecha, título y fuente. Lo básico, lo importante en sí, ¿no? Autor, ¿a qué se refiere? Apellidos, iniciales, el nombre, hasta 20 autores se puede citar. Si son más, se usan 3 puntos después del primer 19. Autor. Regla, ¿no? Porque ustedes verán, existe revistas, existe enciclopedia, existe libros, o sea, tanta documentación hay que saber citar. Y Normas APA nos va a ayudar. Y vamos a ver, digamos, los más usuales, sí, que se utiliza en el momento de sustentar una investigación, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta también año entre paréntesis, el título debe estar en cursiva, si es un libro o artículo largo, en letra normal, si es un capítulo o artículo corto, solo la primera palabra en mayúscula, excepto nombres propios, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Fuentes, dependerá del tipo de documento, puede incluir editorial, DOI, URL, nombre de la revista, etc. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos que tratar de diferenciar del dónde estamos sacando la ficha bibliográfica en sí. Y como regla, para que se entienda bien a perfección, si vale el término, necesitamos mostrar, ¿no? Necesitamos mostrar prácticamente cómo se tiene que desarrollar esta parte, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla? Tomando en cuenta este formato. Esta es nuestra ficha y en nuestra ficha tiene que haber un formato para citar. Autor, coma, y con lo que nos ha explicado hace ratito, ¿no? El escrito, ahí está el nombre, el año en paréntesis, título del libro en cursiva y editorial de donde se ha extraído esa bibliografía. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta también ese aspecto y sacar un ejemplo. Autor, ahí está nuestro esquemita para sacar. El autor, Sosa, ¿no? Ahí está el nombre, ¿sí? Coma, ahí está la abreviación y el punto. El año, ¿en qué está? En paréntesis, es decir, estamos cumpliendo todo lo que nos está indicando acá. Esta es nuestra receta en sí para hacer la cita biográfica, ¿sí? De normas APA. Y esta cita biográfica tiene su forma de realizar en las fichas biográficas. Y esto tendrían que tener todos ustedes, ¿sí? Tendrían que tener todos ustedes ya en la ficha. Y se les va a pedir por si acaso, ¿no? Yo quisiera que lo tomen en cuenta porque ya vamos a hacer producción de textos y en esa producción de textos nosotros ya tenemos que diferenciar cuál es la diferencia entre la redacción creativa, redacción literaria y la redacción académica. Y netamente, pues, de la redacción académica nos vamos a referir a hacer citas biográficas en normas APA séptima edición. Entonces, simplemente seguimos, ¿no? Autor, año en paréntesis, el título del libro en cursiva, lo está aquí, editorial, ahí está. Y ejemplo de esta referencia, Sosa, coma, la abreviación, el año en paréntesis, en cursivas, editorial. Esa es la cita, ¿sí? De la referencia que tenemos que encontrar. Eso es con un autor, ¿no? Entonces nosotros con los estudiantes, ¿qué vamos a trabajar? Porque los estudiantes de secundaria, incluso desde primero de secundaria, tendrían que adentrarse ya a lo que es la investigación. Segundo de secundaria, lo propio. Tercero, cuarto, expertos en investigación, en utilizar fichas bibliográficas, técnicas, instrumentos de investigación. Quinto y sexto, ya con la redacción académica tendríamos que trabajar. ¿Sí? Importantísimo, queridos colegas, porque eso es lo que falta en nuestros compañeros, en nuestros estudiantes, en nuestros colegas en sí, ¿no? Tenemos mucha dificultad en el uso de las citas. Entonces, enseñar en educación regular, yo creo que va a ser provechoso y significativo para los estudiantes.
¿no? Y acá tenemos un ejemplito de las fichas, ¿no? Construcciones. Completa la ficha biográfica tomando en cuenta el formato establecido. Una vez completada la ficha biográfica, extrae la referencia biográfica correspondiente al siguiente formato según normas A. Entonces, ¿qué significa esto? Son instrucciones para el estudiante y también para ustedes, los que, por ejemplo, no están eh, familiarizados con estas citas, hay que empezar a practicar. Sí, nos falta algunos estamos recordados, algunos somos expertos, o sea, somos como los cinco dedos que tenemos en la mano. Sí, algunos estamos más avanzados, otros que no, otros que sí, etcétera. Pero toditos tenemos que formar un puño para terminar este proceso de formación del diplomado en el programa de especialización. ¿Sí? Entonces, si le explicas paso a paso al estudiante, entonces no se va a equivocar. Esta parte es más práctica y esta práctica lo tienen que hacer los estudiantes tomando en cuenta cuatro aspectos importantes. Autor, año, va a estar en paréntesis, título del libro, cursos, tiene que ser como un juego para ellos. A ver, háganme este ejemplo en 30 segundos y el estudiante tiene que hacerlo rápidamente. Entonces ya va a depender la didáctica, la forma de llegar al estudiante por parte de ustedes, queridos colegas. Entonces el ejemplito está ahí, ¿no? La cocina del escritor, Daniel Casani, el año está en 1905, ya está, con la explicación, por si acaso aquí no está colocado paréntesis, no está en cursiva, nada. Es un caso real que se da al estudiante para que él tome en cuenta la explicación teórica y lo pueda realizar la cita. ¿Qué es lo que falta aquí abajo? Ahí está, el formato, ¿no? Y la referencia biográfica. ¿Sí? Entonces, estos aspectos se tienen que trabajar en aula con los estudiantes en base a este ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener este documento que se les va, y bueno, ya está en la plataforma por si acaso, lo pueden descargar y pues tranquilamente pueden guiarse en todo esto, ¿sí? Lo pueden imprimir, lo pueden llevar adelante con sus estudiantes, cosa que haya un aprendizaje significativo, ¿ya? Y como siempre, tienen que enviar evidencias, fotitos de cómo están aplicando este uso, ¿no? Con dos autores, lo mismo, tenemos la misma estructura, ¿no? Autores, vamos a colocar Sosa, coma, y Pedro, digamos, ¿no? Punto. No sé. Son dos autores en este caso. Colocamos igual el apellido Pérez, Luis, digamos. Entonces está ahí, ¿sí? Está ahí. Y por lo tanto, tenemos ahí el año. Año también tenemos. Entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos prácticamente a esta parte que es importante, queridos estimados colegas. Es importantísimo hablar de todo esto porque cuando hablamos de métodos de investigación científica, tenemos que tomar en cuenta cada detalle. Acá, por ejemplo, Sosa no tiene coma, no tiene punto, es sinónimo de observación. 1986 no está en paréntesis, sinónimo de observación. No está en cursivas, es decir, no está cumpliendo normas APA, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que ver esa forma de cómo utilizar esta técnica para que no se equivoquen en la referencia biográfica. Esto es lo que tienen que citar en la referencia. ¿Sí? Muy bien. Y en esta parte ustedes también tendrían que enseñar, ¿no? Cómo se hace referencia biográfica en Word. ¿No ven? Bueno, pero lo importante es la estructura, ¿sí? Un autor, dos autores, y aquí tenemos la ficha que se tiene que trabajar también, ¿no? Ficha biográfica para libro, dos o más autores. Damos, enseñar lengua, Daniel Casani, Marta Luna, Gloria Sanz. ¿Cuántos autores hay? Año 94, editorial Grau. ¿No? Ahí está el caso que tienen que realizar. Ellos en el formato APA lo van a realizar, ¿no? Autores, año, incluso hay una ayudita aquí, título del libro en cursiva todavía está, ¿no ven? Entonces, cosa que el estudiante se vaya divirtiendo haciendo estas referencias del formato y las referencias. Por favor, a tomar en cuenta eso, estimados
colegas, acá tenemos también otro ejemplo, ¿no? La ficha biográfica para artículos de revista, como les decía, enciclopedias, revistas, va cambiando el formato y la estructura, ¿no? Algo tiene que cambiar porque es otro tipo de fuente que se está tratando de encontrar para el uso de ello. Entonces necesitamos utilizar el formato, ¿no? Ahí está, el autor, el año, título del artículo, título de la revista, en cursiva por si acaso, el volumen, número, rango de páginas, incluso esa revista puede estar indexada y hay que colocar el link, ¿no? A ver, vamos como ejemplito, autor, Martínez, coma, Jaime, digamos, ¿no? Año, igual sigue en paréntesis. Título del artículo, el impacto de la tecnología en la educación. El título de la revista debe estar en cursiva. Eso hay que tomarlo en cuenta muy bien, por favor. Volumen, porque hay revistas desde el 1 hasta más de 100, ¿no? Entonces, el volumen del número 45, rango de páginas. Y, no sé, por si acaso, este artículo puede tener más de 5 hojas, ¿no? Más de 3, más de 5, más de 7, más de 10, como en este caso, y hay que colocar de dónde empieza, ¿no? Desde la página 45 al 60. Ahí está la URL, porque esta revista está indexada incluso, ¿no? En las páginas de internet. Y hay que colocar el link, ¿sí? Entonces, este es el formato que se tiene que practicar con los estudiantes y a la vez tienen que ustedes hablar de la referencia bibliográfica, ¿no? Cómo hacemos este llenado y cómo debe estar realizado en las referencias, es decir, al último, ¿no? Está en este sentido. Marca, Martínez, coma, Jaime, hemos dicho, 2020, el impacto de la tecnología, ahí está las revistas de estudios en cursiva, 45, o sea, todo lo que está ahí va hasta el último, ¿sí? Eso, por favor, como ya lo van a tener el material en sus manos, vayan practicando, vuélvanse expertos en esta área y que sus estudiantes se diviertan, porque acá en esta ficha biográfica para artículos de revista igual hay que practicar. Al estudiante se le da el caso, ¿no? Podemos hacer varios ejemplos de esto, ¿no? Porque está aquí con líneas entrecortadas, significa tal vez que nosotros podemos hacer tarjetitas, ¿no? Podemos hacer tarjetitas, eso en aula, por ejemplo, en la clase presencial, vamos a practicar, ¿sí? Vamos a practicar. Yo les voy a dar algunos casos y ustedes tienen que empezar a practicar lo que es la cita bibliográfica con un autor, con dos autores, que es de una revista, que es de un libro, que es de un periódico, etcétera, ¿sí? Entonces, esto lo pueden hacer de manera didáctica ustedes, como lo vamos a ver en la clase modelo el día sábado. ¿Ya? Entonces, lo mismo, ¿no? Tenemos ahí la estructura, autores, año, título del artículo, título de la revista, volumen, rango y URL. ¿Listo? Como está aquí en el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y cómo se referencia esto? Entonces, todo este ejemplito que hemos hecho nos va a servir justamente para realizar este ejemplo. Entonces, y como les decía, no solamente ella, ¿no? También existen algunas páginas que nos puede servir como apoyo bibliográfico teórico para nuestra investigación. Entonces hablamos de fichas bibliográficas para páginas web, formato, ¿no? Autor, nombre de la organización, año, mes, día, título del documento, nombre del sitio web, URL. Y está aquí la estructura igual, ¿no? Tenemos autor, nombre, esta Organización Mundial de la Salud. Año, mes, día, entre paréntesis, ¿no? Año 2021, coma, en marzo, por si acá está en minúscula, ¿no? Coma, 11. Eso es el día, ¿no? Título del documento, informe sobre la pandemia. Nombre del sitio web, OMS. Y la URL, ¿no? Organización Mundial, ahí está colocado con nombre y está el link, ¿sí? Entonces, en ese sentido se tiene que trabajar
estos 5 elementos para citar eh, una ficha biográfica para páginas web, netamente de páginas web. Esta es la cita, ¿sí? Entonces, con los estudiantes también tenemos que practicar, porque la mayoría de los estudiantes está acostumbrado a utilizar las IAs, está acostumbrado a utilizar el Internet y pues tienen que saber citar, no simplemente es hacer un copy-page, ellos tienen que tener ese conocimiento de cómo se realiza la cita. Obviamente que hay aspectos digo, que hay softwares que ayudan a los estudiantes a citar. Incluso tienen la cita APA, y, no sé, les facilita la cuestión. Sin embargo, en un examen abierto, agarrando solamente la hojita y el bolígrafo, ellos ya tienen que empezar a citar en ese sentido. ¿Sí? Entonces, eso por favor tomaremos en cuenta. Ficha biográfica para páginas web. Tenemos acá un casito, ¿no? Autor, ahí está fecha de publicación, ahí está el título, el sitio web y la URL. Listo, colocamos el esquema. Como ya lo van a colocar ese esquema, tienen que ver el formato, cómo está hecho y luego hacer la referencia. La misma hermenéutica tenemos que trabajar en los 3 casos que se les está presentando. ¿Sí? Por si acaso, estos 3 es lo más utilizado. Estamos hablando solamente de citas bibliográficas de un libro, de 2 o más libros, de un artículo de revista y estamos hablando de una página web. No, aquí está. Gráfica para página web. Entonces son, en este caso, cuatro técnicas que se tienen que utilizar, de 4 fuentes que están sustentando a la investigación que estamos realizando. ¿Listo? Luego tenemos la investigación de campo o empírica, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Es aquella en que el mismo objeto o fenómeno sujeto a investigar sirve como fuente de información para el investigador, además de apoyarse de la investigación biográfica para el marco teórico. Este tipo de investigación se enfoca en la observación directa de los hechos, por ello las fuentes sujetas a investigación determina la manera de obtener datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en síntesis acá en la investigación de campo? Si hemos hablado para sustentar nuestro trabajo de investigación de sustentación bibliográfica, teórica, también necesitamos sustentar de manera verídica. En este caso, el investigador no simplemente hace revisión de documentos, de escritos, de teoría, también necesita hacer el uso de instrumentos de investigación para hacer la investigación. Y eso se llama diario de campo, diario de observación, ¿sí? Eso es la investigación de campo, es decir, que tenemos que palpar verídicamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y justamente acá tenemos ya un instrumento de investigación que se llama diario de campo. Esta es su estructura. Ustedes en una hoja pueden imprimir y esto es su estructura. Y a los estudiantes vamos a ir a hacer una investigación y necesitamos llevar nuestros instrumentos de investigación. Para ello necesitamos utilizar nuestra ficha, nuestro diario de campo. Y listo. Y nuestro diario de campo va a tener fecha, va a tener esos datos hay que llenar, ¿no? Estos son los datos referenciales que tiene que tener un diario de campo, ¿no? Fecha, lugar, experiencia o situación observada, nombre del investigador, ¿sí? Y tiene 2 aspectos, ¿no? La descripción y el análisis, ¿no? Porque toda investigación no simplemente se puede observar y escribir todo lo que está relatando, también tiene su parte de análisis como investigador, ¿no? Entonces, en la parte de descripción se registra de manera detallada y sistemática las observaciones realizadas en un entorno específico. Análisis se registran reflexiones, pensamientos, emociones y análisis preliminares sobre eventos observados, ¿no? Logros esperados, logros obtenidos y al final tenemos que tener un análisis de los logros y resultados, ¿sí? Entonces es importante esta ficha, ¿no? Para hacer diario de campo, no simplemente es ver, describir, sino hay que hacer un análisis, o sea, cuando tú vas a utilizar un instrumento de investigación, siempre vas con un propósito, con un objetivo. Entonces esos logros tenéis que observar, ¿no? Obtenidos de los esperados y recién hacer el análisis.
Y esto es lo que nos sirve a nosotros bastante, ¿no? Este análisis de los logros y resultados. Y ya prácticamente se va categorizando lo que tratamos de encontrar. Tenemos acá un ejemplo, ustedes lo van a leer con calma. Tenemos un ejemplo acá, ¿no? Donde está la fecha ya llenada, lugar, unidad educativa, etcétera. Luego tenemos la experiencia o situación observada, desarrollo de clases, ¿sí? Nombre del investigador, ¿no? Incluso el nombre está ahí. Es un ejemplo, ¿no? Para que ustedes digan, ahora, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Quieren harto ejemplo ustedes, ¿no? Para guiarse. Entonces, esto les puede servir también, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, una pequeña, vamos a leer de la manera más rápida, ¿no? Ingresamos al aula 2D, aproximadamente a horas 11 de la mañana. Iniciamos con el saludo. Posteriormente se hizo la presentación del texto a los estudiantes y se distribuyó una copia a cada uno. Posteriormente se llamó lista e iniciamos con el desarrollo del PDC, polígonos, clasificación y elementos. Iniciamos con la actividad prevista. La actividad se realizó por filas, tomando así 4 equipos. La práctica consistió en que por equipos debían seleccionar figuras que se iban a pedir. Judith dirigió la dinámica. Posterior a ello se inició con preguntas activadoras como qué figuras conocen o reconocieron de las que eligieron. Que esta manera poco a poco nos adentramos a la teoría donde los estudiantes participaron de forma activa ya para la construcción de polígonos, etcétera, ¿no? Acá está haciendo una breve descripción de lo que está realizando en el aula. Y el análisis, ¿no? Los estudiantes de 2D son bastante activos, por lo que durante ya estás analizando lo que de la práctica que has realizado. Es importante enseñar a los estudiantes el tema de los polígonos. Las preguntas activadoras en clase fueron vital para la importancia, pues impulsaron el aprendizaje activo crítico, ¿no? La importancia del trabajo en el aula radica en que es esencial para el desarrollo de habilidades interpersonales, etc. Logros. Estimular la capacidad visoespacial a través del análisis, construcción de figuras bidimensionales en el geoplano con el uso de materiales. Los estudiantes trazan polígonos con los pasos del texto resignificante. Análisis de los datos y resultados, ¿no? Los estudiantes de 2D trazan polígonos con los pasos del texto, sin embargo, una minoría no logra entender la primera, pero al final se llegó al resultado esperado, ¿sí? Entonces, más o menos en este sentido, se va trabajando lo que es el diario de campo, ¿no? Haciendo una descripción, analizando, revisando los logros y los logros obtenidos, ¿no? Los logros esperados y logros obtenidos. Y a la vez de esos dos se va haciendo un análisis de estos dos, ¿sí? Entonces, en ese sentido se trabaja el diario de campo, ¿ya? Ahí tenemos también un ejemplito para los estudiantes, ¿no? Ahora sí, practiquemos el registro de un diario de campo de verdad, ¿no? Entonces podemos hacer prácticas con los estudiantes, a ver qué tal, como, por ejemplo, si al estudiante le das la receta, a veces ellos ya preparan diferentes tipos de sopita, ¿eh? Entonces ahí estás tú para empezar a guiar. Y de repente te vas a dar de cuenta de que la investigación ya va a tener estos matices, ¿no? Experimentados con correlación. Entonces, eso es lo fundamental, estimados compañeros, en el uso de lo que es las fichas o bien también lo que es los instrumentos de investigación que se debe utilizar en el campo. ¿Ya? Estamos hablando de todo esto, estimados colegas, porque prácticamente hace rato ya hemos hablado de lo que es de lo que es el módulo 3 de comprensión lectora y producción de textos. Entonces, netamente nos vamos a enmarcar en lo que es la producción de textos académicos. ¿Ve? Habíamos dicho de que la producción de textos académicos es justamente para hacer uso de la bibliografía, de la teoría, la redacción de una investigación. Entonces, eso nos ayuda bastante en lo que es nuestra formación como maestros, como persona,
como diplomantes, como maestrantes, como doctorantes, etcétera. Ese es nuestro camino, nuestro horizonte para seguir ahondando, tratando de encontrar la excelencia en lo que trabajamos en sí como profesores de lenguaje, ¿sí? Entonces eso hay que seguir mejorando, profundizando, porque cualquiera les va a preguntar a ustedes, ¿no? En diferentes aspectos. Ustedes del lenguaje, revísemelo por favor el estilo, revísemelo por favor cómo está escrito, revísemelo por favor signos de ortografía, estilos de redacción, o sea, qué sé yo. A veces el profesor de lenguaje tiene que hacerlo múltiple. Netamente alguien habla de investigación. Ah, ya. El profesor del lenguaje te va a ayudar. Hay que hacer un programa, el profesor de lenguaje. Todo es profesor de lenguaje, hasta para el acta, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta. Ya me han respondido esta parte cuando yo les preguntaba cómo aborda el tema de investigación con los estudiantes. No me han hecho el relato. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa? Algunos han acertado, algunos todavía no están encontrando la diferencia. Vamos a seguir ahondando en esta temática. Y otra, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la investigación cuantitativa? Hay ese conocimiento de cualitativa y cuantitativa, ¿no? En ustedes, pero hay algunos que todavía no. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestros estudiantes? ¿Conocerán esos enfoques de investigación? Sí, no, empecemos a hacer conocer a ellos. Ese es el trabajo que tenemos que realizar, ¿no? Por eso esta unidad temática 2 del módulo 3 vamos a hablar justamente de la investigación cuantitativa y la cualitativa. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Ya? Entonces, prácticamente para ello tenemos que hablar de que esta investigación cuantitativa y cualitativa es en base a un enfoque, un modelo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del modelo o enfoque cuantitativo, tenemos que hablar de que ha aparecido recién en el siglo XIX, ¿no? Donde nos dice de que existen axiomas algebraicos de orden y topológicos, ¿no? Y también interpretación de datos numéricos. Con estos dos términos, nosotros tenemos que entender de que la investigación cuantitativa se va a referir a sumatorias, números, a cuantificación, ¿sí? Hay datos en sí. Entonces ya de poquito a poquito ya estamos tomando apunte para que en este modelo cuantitativo va a ser cuantificar, va a ser probar, comprobar, tal vez comparar también, ¿no? Entonces la investigación cuantitativa experimental, ¿no? Nace ya de lo que es un experimento de campo. Investigación experimental de laboratorio, ¿sí? Método hipotético deductivo. Evalúa cada resultado. Entonces, en este tipo de investigaciones, investigación experimental, vamos a tener, digamos, sí o sí una hipótesis. Y en base a esa hipótesis nosotros vamos a hacer un análisis. Vamos a tratar de comprobar en objetivo, en el título, esta investigación. Hay un problema, sí, y también hay una posible respuesta. La investigación experimental nos va a llevar a probar, a comprobar esa hipótesis. Entonces, podemos decir que en esta investigación cuantitativa se tiene que probar lo que es la hipótesis con los instrumentos de investigación. Va a ser nuestro cauce en sí, ¿no? Por eso vamos a evaluar cada resultado que se trata de investigar. ¿Sí? Si hablamos de teoría, pues la teoría es esta, ¿no? Donde tiene sus características también la investigación experimental. Y nos dice que requiere la atención y control necesaria de la variable cuando éstas se manipulan y afectarán al resultado del experimento. Punto número uno. Punto número dos, conforma grupos de control igual, puede ser en este sentido, X1, X2, con la intención de observar los resultados que se obtendrán, sin embargo, para ver estas diferencias de resultados, un grupo cualquiera recibe un tratamiento distinto al otro. ¿No ve? Entonces, se puede hacer también eso en lo que es el curso, ¿no? El segundo A, segundo B, etcétera, pero en este tipo de investigación. Es una de las características de la parte experimental.
¿sí? La investigación experimental es útil cuando se requiere o quiere estudiar investigaciones de causa-efecto. Ustedes prácticamente pueden hacer eso, ¿no? Causa-efecto. Pero esta es totalmente condicional, es decir, restrictiva, ¿ya? Entonces, con esa pequeña aclaración de las características, tenemos que tomar en cuenta de que esta investigación experimental sí se puede llevar en el ámbito educativo. Posteriormente tenemos la investigación cuantitativa no experimental. ¿A qué se refiere esta investigación cuantitativa no experimental? Se refiere a la observación, ¿no?, de los fenómenos tal cual suceden de forma natural. O sea, hay un hecho, hay una problemática, simplemente el investigador hace la observación, la descripción. No, no a esa causa-efecto, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta también. Luego tenemos los tipos de diseños no experimentales, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? El análisis de las variables en un determinado momento evalúa la situación de acuerdo a la situación del fenómeno en el determinado tiempo requerido, analiza la relación de la variable de un momento. Entonces, acá tenemos esto en este diseño no experimental, variables, ¿no? Esas variables, ¿qué son? Son contenidos, son temáticas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta en lo que es el diseño no experimental, ¿sí? También existe otro tipo de investigación que es el exploratorio, que hemos hablado ya, o sea, todo lo que estamos hablando ahora ya hemos hablado en el uno, no sé si se acuerdan, hemos hablado también ya, porque ahí hemos hablado de manera general de los enfoques, paradigmas, hemos hablado de los tipos de investigación y también hemos hablado de los instrumentos de investigación, ¿no? Entonces, netamente ahora estamos hablando de investigación cuantitativa y cualitativa, pero es necesario hablar a cuál pertenece estos tipos de investigación, ¿no? La experimental, no experimental, ya hemos hablado que está en el marco de la cuantitativa. Luego tenemos acá otro tipo de investigación que es el exploratorio, ¿no? Realiza una aproximación inicial, sea esta una investigación nueva o poco conocida a un fenómeno de estudio en un momento específico a mayor profundidad. Este tipo de diseño es muy utilizado en el enfoque cualitativo y los investigadores se suelen referir a ello como una inmersión inicial al fenómeno de estudio, ¿no? Tenemos otro tipo entonces que es exploratorio, que también puede ser en el enfoque cualitativo. Entonces, acá nos muestra ya otro tipo de investigación. Entonces, ahora nosotros con ese análisis, con esa teoría que tenemos, vamos a hacer investigación, sí. Nuestros estudiantes van a hacer investigación, sí. Pero tienen que saber qué tipo de investigación van a hacer: experimental, no experimental, exploratorio, en qué enfoque cualitativo, cuantitativo. Menos estamos yendo en ese sentido para tratar de hablar de lo que es la investigación, ¿sí? Entonces, en la teoría también vamos a conocer lo que es otro tipo de investigación que es la descriptiva, ¿no? Este, por ejemplo, dice, indaga los valores que se manifiestan en una o más variables. Cuando trabajamos bajo un enfoque cuantitativo o describen cualidades de una comunidad, fenómeno o situación cuando trabajamos bajo un enfoque cualitativo. Ejemplo, el exploratorio. El descriptivo netamente está en el enfoque cualitativo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta qué es cualitativo y por qué está dentro del descriptivo, ¿no ve? Hemos hablado de un concepto de lo que es cuantitativo, cuantificado. Ahora estamos viendo dos aspectos que nos hablan de cualitativo. A ver, ¿qué nos dice este tipo también, no? Correlacional causal. Acá nos menciona de que, bueno, la teoría dice, describe relaciones entre dos o más variables. Hay que tomar en cuenta que en la correlación tiene dos o más variables en un momento determinado. Por ende, se trata de descripciones, pero no de variables individuales, sino de las relaciones que existen entre variables. Pueden ser correlacionales simples o correlacionales causales. En el primer caso, se limitan a establecer relaciones entre variables sin precisar la causalidad, y en el segundo caso también analizan las relaciones de casualidad, es decir, el por qué se produce este fenómeno, ¿no? Entonces,
Eso hay que ver. Ahora hablamos del modelo cualitativo. Pese que hemos hablado de los tipos de investigación a cuál pertenece, ¿no? Acá, por ejemplo, que ahorita acabamos de pasar, netamente, ¿a cuál pertenecería esto? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿No? Ya, y nos vamos entonces, si hablamos de variables, vamos a tratar de encajar o encuadernar en el marco de el enfoque cuantitativo. Ahora, ¿qué nos dice el modelo cualitativo? Tópicos conceptuales. Mario Yapo, por ejemplo, habla qué entidades hay en el contexto de estudio, qué categorías sociales de personas, qué rubros económicos, qué prácticas rituales, etcétera. Podemos hacer entonces diferentes tipos de argumentos en base a este modelo cualitativo. ¿Ya? Ahora, la observación, entrevista, mucho, obteniendo información por medio de la interacción es un focus group, ¿no? Una técnica que surge en los Estados Unidos por el sociólogo Robert Merton, útil para la investigación científica. El objetivo principal en toda la investigación cualitativa es explorar el comportamiento de la conducta humana para así describirla. Entonces, a ver, esto de manera directa. La cualitativa es para ver comportamiento y describirla, ¿no? Entonces, cuando hacemos ya el uso de instrumentos de investigación, tenemos que tomar en cuenta para qué área, para qué nivel, para qué rango vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta eso, el estudiante también tendría que tener entendimiento, conocimiento ya en los instrumentos, tipos de investigación y el enfoque de investigación que se trata de abordar en la investigación, ¿no ven? Entonces, tenemos también tipos de investigación cualitativa. Una que es netamente inductiva. La teoría nos dice, en base a la observación y el análisis, identifica las causas sobre un fenómeno particular, ¿sí? De una clase, para luego hacer referencia respecto a ello de forma general, lo contrario a la utilización del método deductivo. Un ejemplo claro respecto a este método es el siguiente. A ver, la parte inductiva. ¿Qué nos dice? De manera didáctica. Mira, el método deductivo e inductivo tienen estas diferencias. En el deductivo, ¿no? Todos los mamíferos tienen pulmones, ¿ya? Todos los conejos son mamíferos. Por lo tanto, todos los conejos tienen pulmones. Bien deducible, ¿no? Deductivo, ¿ya? El método. El método inductivo. Todos los conejos que fueron observados tienen pulmones. Por lo tanto, todos los conejos tienen pulmones. Es inductivo y deductivo. Un ejemplito para darnos de cuenta, ¿no? ¿Se ubican? Ya, entonces, eso se trabaja prácticamente en, ¿cómo se dice esto? En los tipos de investigación. Siguiente, tenemos la holística, ¿no? Consiste en analizar las diversas y constantes interacciones que conforman un todo, es decir, en el caso de los fenómenos sociales, por ser procesos dinámicos, es fundamental comprender que las relaciones e interacciones de los hechos estudiados con otros aconteceres, a su vez, van creando nuevas relaciones y situaciones, previo acontecimiento que permite entender la relación de estos con este todo. Nos dice Prieto en 2018. Entonces la holística se refiere a eso, ¿sí? Por si acá estamos hablando aspectos del enfoque cualitativo. Otra, contextualista. Estudia el fenómeno de un determinado lugar y tiempo en ella que se obtendrá información relevante, es decir, lo que se busca es grupo focal delimitado. Ejemplo, si se quiere saber respecto al alcoholismo en adolescentes en una comunidad específica, se recurrirá a entrevistar a las personas que incurren en el consumo de bebidas alcohólicas en el lugar focalizado, ¿no? Entonces ahí simplemente nos habla de los sujetos de estudio y la contextualización. Tomar en cuenta también, ¿no? Los métodos. La parte de fenomenología. Acá, estudia los
fenómenos percibidos tal y como son percibidos por el ser humano mediante la intuición y el conocimiento que adquiere el fenómeno, no se orienta a explicar las causas de los hechos, sino a describir el hecho mismo. Por ejemplo, mediante esta modalidad, el investigador intenta identificar las causas de la esquizofrenia, sino comprender qué es la esquizofrenia mediante la realización de entrevistas y los enfermos que la padecen, para estudiar y comprender de manera experimental un fenómeno sin emitir juicios de valor o ideas preconcebidas. El investigador parte del planteamiento de interrogantes que exploren el significado de dichos fenómenos, consultando de manera directa a aquellas personas que las o los experimenten en su vida cotidiana. Algo relevante de esta fenomenología, obviamente, que todo lo que sucede hay que tratar de sacar, pero de manera ética. ¿A qué se refiere eso? De que no tiene que haber juicios de valor. Yo he visto muchas investigaciones en donde ya dan su juicio de valor en el escrito académico, que no debería de tener, pero lo tiene, ¿no? Dicen en donde eh, pueden mencionar, por ejemplo, ¿no? Desde su óptica, ellos, digamos, si los sujetos no saludan y ellos consideran que eso es malo y decir, no, ya está haciendo juicio de valor, ¿no? La investigación se tiene que redactar, describir de manera tal cual todo lo que pasa, ¿sí? Entonces, eso es la parte de la fenomenología que lo vamos a ver también en el curso, tal vez haciendo un trabajo, ya lo vamos a ir rescatando. Necesitamos diferenciar eso, ¿no? Luego se viene la etnográfica, ¿no? Se centra en la observación y descripción de los rasgos culturales de las etnias, es decir, en la comprensión de los modos de vida, actitudes, valores, normas, prácticas, lenguaje y objeto de materiales compartidos por grupos humanos mediante los siguientes elementos o herramientas, como es la observación. Prieto, ¿no? La etnográfica hasta el inicio. Entonces, sí o sí necesitas utilizar instrumentos de investigación de la observación, ¿no? Y ahí tal vez vas a ver rasgos, alguna cultura, tal vez actitudes de la vida, qué sé yo, ¿no? Lo etnográfico se refiere a eso más o menos, ¿no? Es el inicio de el uso de los instrumentos de investigación de la observación. También hay que tomarlo en cuenta. Luego tenemos ya lo histórico. Seguimos hablando en lo cualitativo, ¿no? Identifica el origen de los eventos, sus antecedentes y su evolución de los acontecimientos pasados y toma en cuenta el estudio de los cambios ocurridos, ejemplo, el hecho de la aparición del COVID-19 en los seres humanos. Tras varias investigaciones se descubrió la vacuna para contrarrestar esa enfermedad y posteriormente la aplicación en el mundo entero. Son históricos, ¿no? También tendría que ingresar a dónde? ¿A cuantitativo? No, ¿verdad? A cualitativo. Seguimos en lo cualitativo. Hay estudios de caso también que se realiza. No está enfocado en el análisis de un hecho particular para luego describirla. Investigación, acción. En base a estudios anteriores, la acción es la parte integral de la investigación en la realización de estudios que surge a través de necesidades de actuar sobre ellos. Mario Yapu considera una auténtica investigación-acción cuando se desarrolla en contextos como el del proyecto de educación, que por definición es institucional y cuenta con un proyecto de desarrollo económico que cuenta con ambos. Entonces María por también nos apoya de que en la educación se debe trabajar lo que es la investigación acción, ¿no? Ahí está. Entonces, con referencia a un hecho en particular que se trata de encontrar como problemática, ¿no? Y describirla. Bueno, luego tenemos elección del modelo pertinente, lo cualitativo o cuantitativo o cualitativo. Esta parte ustedes ya tienen que tener en cuenta qué tipo de investigación van a realizar. Tal vez me dirán, yo voy a hacer ambas, es decir, ya tendrías que estar hablando de una investigación mixta, del enfoque mixto. Pero, a ver, en esta parte, la teoría, ¿qué nos dice? Mira, premisa de criterios positivistas bajo la lógica deductiva que van de lo general a lo particular, haciendo énfasis de las hipótesis como posible teoría a suceder, pero importantes en su proceso. Acá, ¿qué podemos puntualizar? De que la investigación cuantitativa responde a una hipótesis. Eso va a ser un criterio positivista. Vamos a tratar de probar lo que es la hipótesis.
¿Ya? Uno. Ahora, más abajo. Sin embargo, surge un segundo criterio como tendencia de positivismo que desacredita el criterio del positivismo, considerando que el investigador influye en la investigación por el conocimiento teórico que contiene y que la realidad se construye en función del investigador. O sea, ¿qué nos está diciendo? De que el otro está mal y este está bien, pero esto tiene que realizarse en base al investigador. ¿Qué nos quiere decir? Que el investigador tiene que dar ese sentido, ¿no? Porque es la función del investigador. Entonces, acá por si acaso el investigador ya tiene que direccionar si vamos a trabajar en lo cualitativo o cuantitativo, analizando el contexto, hecho o fenómeno que se quiere lograr a estudiar o a investigar. ¿Ya? Entonces, ese proceso acá se tiene que notar. Y por último, ¿no? Por consiguiente, surge una nueva tendencia de la investigación más naturalista cualitativo bajo el enfoque constructivista. Esta tendencia constructivista acepta a nivel ontológico que existe realidades múltiples y construidas en términos epistemológicos. Acepta que el observador y el observado son inseparables. El observador y el observado son inseparables. Acá ya nos da una tendencia que los dos son importantes, ¿no? Y ustedes se dan de cuenta en respecto de educación, tendría que tener en cuenta justamente los sujetos de estudio y también el sujeto, ¿no? Entonces, si antes en el siglo XIX se ha creado lo que es lo cuantitativo, parece, ¿no? Lo decíamos con criterios positivistas, pero después surge lo que es el post-positivismo, ¿no? O sea, lo va particularizando más, es un estudio más científico, más metódico en base a una particularidad. Pero después de eso también ya lo aparece o no lo desecha, obviamente que está muy bien, pero después aparece lo que es lo cualitativo y tiene su sustentación, su descripción teórica también, donde te dice que los dos aspectos son importantes y cada contexto, cada hecho es diferente según el tiempo y espacio que se trata de investigar. Entonces ahí nos hace pensar, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Con qué modelo me voy? ¿Con lo cuantitativo o cualitativo? ¿Sí? Entonces nosotros en la parte teórica tenemos que seguir ahondando en donde la investigación cualitativa y cualitativa y su conexión. A ver, tema de interés. Hay que tomar en cuenta, a ver, qué tema, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no sé qué investigar, no sé qué voy a hacer. Y el tutor le dice, vea el hecho, sea observador, encuentre un problema, y enmárquense en su área, en su especialidad. ¿Dónde trabaja? ¿Qué sé yo? ¿No? Acá tiene que haber, digamos, una motivación del maestro. Por si acaso ustedes son del lenguaje, y todas las temáticas con referencia al lenguaje tienen que ser de tema de interés de ustedes. Tiene que haber esa motivación intrínseca para realizar la investigación. Si no va a haber interés, pues, no va a haber nada, ¿sí? Especulación, ahí está la teoría, ¿no? Especular, se viene de ahí la teoría, las posibles, ¿no? Luego, revisar la literatura. A veces escogemos temas que nada que ver, no tienen sustento teórico, no hay literatura. Hay que tener en cuenta de que esa investigación que queremos realizar tenga teoría, ¿sí? Si no tiene nada y va a querer siempre hacer esa investigación, será etnográfica, ¿no? Será el inicio de esa investigación, de ese conocimiento que va a producir el investigador. Definición, los términos, definir las preguntas a investigar, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver ya la diferencia también, ¿no? Trabajo de campo, estudio de caso, entrevista, estudios históricos gráficos, estudios etnográficos, estudios documentales, observaciones, estudios naturales, suposiciones cualitativas de lo que en general es la primera etapa del trabajo. Si se sigue con la investigación, se pasa a una etapa cuantitativa. Entonces, estos aspectos hay que tomarlos en cuenta muy bien. Tema, teoría, revisar los conceptos, teoría, etcétera,
y los instrumentos de investigación. Esto va a ser fundamental para que nosotros ya determinemos si vamos a estar en lo cuantitativo y cualitativo. Y acá tiene una ayuda de los maestros, de ustedes en sí, ¿no? En este caso yo tendría que ayudarles bastante. Voy a hacer el enfoque cuantitativo. Muy bien, profesor. Usted sí puede hacer la investigación cuantitativa. El otro me dirá, y voy a hacer investigación cualitativa. Muy bien, profesor. Usted va a hacer investigación cualitativa. Y acá tengo que determinar si hemos aprendido que vamos a emprender o aprender o colocar en práctica lo que es la investigación cuantitativa. Partiendo de la hipótesis, tiene que utilizar estos instrumentos de investigación. Si es cualitativa, entonces está haciendo una idea a defender. Y esa idea de defender hay que especular, categorizar y este es el camino para los instrumentos de investigación. En ese sentido, más o menos ya se tiene que direccionar la investigación, porque una con otra son distintas. Si alguien quiere mezclar, pues hará la mixta, cosa que que utilizará más instrumentos de investigación, utilizará instrumentos de investigación de cuantitativo y utilizará instrumentos de investigación cualitativa también. Entonces, un poco es más tedioso, se trabaja, pero sí se puede, ¿no? Entonces, a la final, si hablamos del análisis cuantitativo, ¿no? Hay que hacer un análisis de estos datos. Y para hacer el análisis, mira, ¿dónde parte? Análisis general. Recién se viene hipótesis específicas de la investigación, recojo de datos, análisis de datos, resultados, conclusiones, teoría, exposición, revisión y confirmación. Acá está ya el aporte de la investigación. Pero siempre haciendo un análisis. Hay una pre y hay una post, ¿no? A eso se llama uso de instrumentos de investigación. Si antes estaba así, ahora cómo está. Hay un pre, hay un post, pero siempre partiendo de una hipótesis. Se analiza, ¿sí? Luego, tenemos ya que hablar también de la similitud y diferencia entre investigación cuantitativa y cualitativa. Objetivo de conocimiento. Ambos enfoques buscan generar conocimiento y comprensión sobre fenómenos y problemas. Pues, obviamente se parte del problema. Y sale ya lo que es el conocimiento. Uso de datos. Ambos métodos utilizan datos para obtener resultados, aunque la naturaleza y el tipo de datos difieren entre ellos. Métodos de recolección. Tanto investigación cuantitativa como la cualitativa utilizan diversas técnicas de recolección de datos, lo que les decía, ¿no? Aunque los tipos de técnicas varían, ¿sí? Rigorosidad, ¿no? Ambos enfoques requieren rigurosidad en el diseño de investigación y en la interpretación de resultados. Por si acaso, importantísimo ese aspecto, ¿no? Diferencias, ya anterior también hemos hablado de esto, pero a ver, nos recordaremos, refrescaremos nuevamente. Naturaleza de datos, ¿no? Se basa en datos numéricos y estadísticos. Los resultados se presentan en forma de cifras y gráficos, permitiendo la generalización de los hallazgos a partir de muestras grandes. Cualitativa. Utiliza datos no numéricos, como textos, entrevistas, observaciones y grabaciones. Se centra en la comprensión profunda de fenómenos específicos a partir de contextos ricos y detallados. Objetivo de la investigación. Buscar, probar hipótesis, medir variables y establecer relaciones causales o correlaciones entre variables es más útil para estudiar grandes poblaciones y generalizar resultados. Probar la hipótesis, lo que les decía. Medir variables. Establecer relaciones causales. Correlaciones entre variables. Lo que hemos hablado en sí, ¿no? Está haciendo un resumen en sí. Entonces, eso se estudia, ¿no? Para las grandes poblaciones. A ver, en lo cualitativo se enfoca en entender fenómenos, fenómenos, ya no hay cuantificación. Fenómenos complejos, explorar significados y experiencias subjetivas, es más adecuada para estudios en profundidad y contexto específico. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Ahí está la diferencia. Y después tenemos también el enfoque metodológico. Ese enfoque metodológico, ¿cómo se va a dar en cuantitativo y cualitativo? Mira, estamos viendo, por si acaso no se olviden, la naturaleza de datos, objetivos de investigación y estamos hablando del enfoque metodológico. Importante. Suele seguir un enfoque deductivo comenzando con una teoría o hipótesis que se pone a prueba a través de datos, emplea métodos como encuestas, experimentos y análisis estadístico.
ya hemos dicho eso, pero ese es el enfoque metodológico. En lo cualitativo, generalmente adopta un enfoque inductivo buscando teorías o patrones emergentes a partir de los datos recopilados. Utiliza métodos como entrevistas abiertas, grupos focales y observaciones participativas. Una diferencia, ¿no? Generalización. Permite generalizar los resultados a partir de muestras grandes y representativas. Ahí hablaremos de lo que es, ¿no? Universo, población y muestras. ¿No? Se centra en casos específicos, por lo que la generalización es limitada y se enfoca en la transferencia de conocimientos y contextos similares más que en generalizaciones amplias, ¿no? La diferencia en la generalización, ¿sí? Va con un enfoque distinto, ¿no? Análisis de datos, ¿no? El análisis se realiza mediante técnicas estadísticas y matemáticas buscando patrones de relaciones entre variables. Fácil. El análisis se basa en la interpretación de patrones, temas, significados en los datos textuales, visuales. Se pueden utilizar técnicas como el análisis temático y análisis de contenido. Ahí están las categorizaciones que vamos a encontrar y analizar ellas, ¿no? Es un poquito distinto ahí. Rol del investigador. ¿Qué tiene que hacer el investigador? ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? ¿Cuál es la diferencia en la práctica de ustedes? Veamos. Podemos decir que el investigador mantiene una posición más objetiva y distante, minimizando la influencia personal en el proceso de investigación. Importante, ¿no? El rol que tiene que mantener. Es objetivo, sí o sí se marca un objetivo y en base a ese objetivo va a utilizar sus instrumentos de investigación. En base a eso se va a ir armando toda la documentación en la parte y la parte cualitativa, ¿no? El investigador suele estar más involucrado y puede influir en la interpretación de los datos, dado el enfoque en la subjetividad y el contexto. Dos, dos aristas distintas. El otro habla solamente de análisis con vista al objetivo y el otro no se enmarca ahí, es parte de los investigados y a la vez es manipulable el resultado que puede obtener. Y eso tiene que ser analizado. Entonces, si se dan de cuenta, es distinto. Si alguien me dice, voy a hacer investigación mixta, a ver, ¿cómo? ¿En qué sentido? Utilizando los dos instrumentos ya listos. En este caso, por ejemplo, si van a ser mixta, yo lo veo así. Un poco más es más complicado para mí, sí, porque tienes que hacer análisis de los dos instrumentos de investigación, de la parte cuantitativa y de la parte cualitativa. Pero sí se puede. Obviamente es más tedioso, más profundo, etcétera, pero sí se puede. Pero si ustedes quieren hacerlo mixto, adelante. Si quieren hacerlo cuantitativo, adelante. Si quieren hacer cualitativo, adelante. Que se puede los tres enfoques. Muchísimas gracias por su atención. Esto es justamente lo que quería comentarles y pues a partir de ahora vamos a recibir lo que es, ¿cómo se llama esto? Las preguntas, ¿no? Preguntas prácticamente tienen que ser en base a lo que hemos expuesto y el espacio es de ustedes, queridos colegas. Pregunten, por favor.